Ser podcast. En la cadena Ser, La Hora Extra, con Dani de la Fuente. Soy un hombre y no es una crisis de identidad. Somos hombres. Bienvenidas todas a La Hora Extra, todas criadas para ser hombres. Es lo que canta Neko Case, cantautora estadounidense, miembro de la banda canadiense The New Pornographers, que en las memorias que acaba de publicar lamenta que no se hable mucho de la ira de las mujeres. Una ira muy real y que lamentablemente la mayoría de las veces volcamos contra nosotras mismas. Escribe: Neko Case, violada y víctima del abandono de su madre, entre otras violencias, defiende una ira o una rabia protectora, productiva, inspirada por las generaciones más jóvenes que reaccionan contra los roles de género y el status quo patriarcal y colonial. Seguro que a más de uno le está volando la cabeza ahora mismo. Les invitamos, antes de A Vivir, que son 2 días... A rugir, que son 2 días. O sea, un poco más. El Centro Dramático Nacional ha estrenado hace unos días Girl, un grito, un rugido contra los errejones. La figura del aliado, que es este hombre, que se apropia de un discurso feminista para llevárselo a lo que le beneficia, ¿no? Y poco a poco, a raíz de ir buscando muchos testimonios e ir entrando en esta temática, encontré también cómo este fenómeno que se llama purple washing sucedía no solo en el ámbito íntimo, sino también en el ámbito institucional y público. Sara García Pereda ha escrito y codirige esta obra que gira en torno a 13 relatos de resistencia femenina para reivindicar un hasta aquí, hasta el coño del machismo en nuestro día a día. Y ver cómo unábamos estas 13 historias del derecho a la ira que hablamos, ¿no? de las mujeres. Porque son historias en el que las mujeres pues deciden poner un hasta aquí muy claro. Esto va a continuar así. La ira me invade, exclama también una de las protagonistas de La Mujer Fantasma. Es una creación de la compañía catalana TD Teatra, escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco. La Mujer Fantasma cuenta la historia de 4 maestras. Son 4 maestras a finales de los años 70, digamos. Vienen de una época en donde hubo mayor represión, autorrepresión, y ellas están como en ese borde, digamos, ¿no? Mamen Duch, Marta Pérez, Carme Pla y Ágata Roca, acompañadas de 2 músicos que tocan en directo, interpretan a estas 4 maestras, cada una con su historia, cada una encarando a sus fantasmas en un monólogo tras otro. El teatro debería servir para educar para la vida, para crecer para siempre, para hacer cosas nuevas, para ser felices, para todo. ¿Y la escuela? ¿Para qué sirve la escuela entonces? Es un buen lugar para relacionarse con la propia infancia de uno, ¿no? Cómo eran tus maestros, cómo eran tus maestras y qué recuerdos tiene uno de eso. La etapa formativa nos perfila y entonces también uno podría decir que, no completamente, pero que uno puede conocer a una persona conociendo cómo fueron sus maestras, digamos, ¿no? Una abandonada por su marido, otra enfrentándose a la enfermedad y muerte de su madre, la tercera enamorada de la nueva profesora de gimnasia y la cuarta que está perdiendo la cabeza. 4 mujeres educadas para ser esposas y madres. 4 mujeres que buscan su libertad en unos años en los que estalla el golpe militar y la dictadura en Argentina. Maestras que no son mujeres jóvenes, tienen inscrito en su propio cuerpo ese derrotero de represión y de autorrepresión en el cual fueron formadas, digamos, y en el cual fueron educadas para ser mujeres y madres. De represión, de privación de la libertad, de amores enjaulados, habla también la nueva producción del Teatro Real que une 2 óperas cortas españolas en castellano. La vida breve de Manuel de Falla y el estreno mundial de Tejas Verdes de Jesús Torres. 2 historias de amor truncadas por un contexto social brutal y despiadado. 2 mujeres enjauladas en 2 tiempos, 2 mundos y unidas por la dramaturgia del director de escena Rafael Villalobos y por la dirección musical de Jordi Francés. Son 2 obras que hablan de la privación de libertad, ¿no? En un sentido literal en el caso de Colorina, pero también en un sentido mucho más filosófico en el caso de Salud, una mujer
que vive atrapada dentro de una clase social y cómo esa clase social choca con la otra clase social. En realidad nos hemos dado cuenta, yo creo que a lo largo de los ensayos, yo siempre digo que todas las obras atesoran misterios que se desvelan en los ensayos, que todas las protagonistas, incluido Carmela, son precisamente mujeres que cada una está dentro, como la pajarilla a la que se refiere la abuela, dentro de una jaula, ¿no? Una jaula que puede ser de oro o de hojalata, pero una jaula. Entonces, bueno, lo que hemos pretendido es crear una especie de hipertexto en el que las dos obras se relacionan y los personajes de una y otra toman posiciones dentro de la fábula de su ópera hermana, creando una especie de díptico. Todo empezó a florecer de alguna manera y esas dos cárceles en las que viven Salud y Colorina son cárceles, aunque poéticamente son cárceles diferentes. Una es quizás más... una es una cárcel física, que era la de Colorina, y la de Salud quizás una cárcel de amor, cárcel social. Adriana González interpreta a Salud, la joven gitana de la vida breve, que se enamora de un hombre de otra clase social que la humilla y desprecia. Bueno, Salud es una chica bastante simple, banalmente dicho, porque no es simple, pero viene de una familia muy humilde, en un contexto social que la encarcela a sus estándares de vida y a también los estereotipos sociales que se pueden esperar de ella. Y Natalia Labourdet es Colorina, una mujer que desaparece en el centro de detención y tortura de Tejas Verdes por amar a un insurgente revolucionario. Yo creo que es una pobre infeliz que se ha enamorado del chico del que igual no debería haberse enamorado, porque es por eso que está en ese centro de detención. O sea, Colorina es una chica joven que ha acabado en el centro de detención porque la han delatado para que ella delate a su novio. ¿Qué pasa? Que ella no lo delata y por A o por B, pues esta chica acaba desapareciendo. Salud y Colorina. Las dos son víctimas, son sacrificadas por una cuestión social en el caso de Salud y una cuestión ideológica en el caso de Colorina. Con libreto de Fermín Cabal y poemas de Miguel Hernández, Desde la cárcel, el compositor Jesús Torres reivindica además la identidad española. Ya está bien de imitar la música alemana con la riqueza que tenemos aquí. La puesta en escena de este montaje, por cierto, dialoga con dos obras de Soledad Sevilla, que estuvo con nosotros el año pasado en La Hora Extra, Insomnios y Leche y Sangre. La Hora Extra. Pilar Adón, bienvenida a La Hora Extra. Muchas gracias por invitarme. Ni en sus dulces sueños, il dolce suono, ni siquiera en el vientre materno encuentran sosiego las protagonistas de Las Iras, el conjunto de relatos que acabas de publicar con Galaxia Gutenberg. La ira se revela en estas niñas y mujeres como la perfecta manifestación de uno de los 7 u 8 vicios malvados. La ira es el único pecado capital que compartimos con el Dios cristiano, el de la Biblia, un Dios que la Real Academia podría definir como indignado, furioso, colérico, vengativo. ¿Son sentimientos que rigen el mundo en 2025? Pues yo creo que son sentimientos que estamos intentando apaciguar constantemente, ¿no? Pero sí que es verdad que ante determinadas injusticias próximas y no tan próximas, en esta vida que llevamos en la que pues llegan las noticias de una manera inmediata y estamos viendo casi en tiempo real, por no decir sin el casi, atrocidades que se están cometiendo en todo el mundo, yo creo que una de las reacciones inmediatas, y diría que incluso sana, es la ira, ¿no? Luego es cierto que, bueno, pues se va apaciguando. La ira, por definición, es una emoción muy inmediata. Luego ya viene el deseo de venganza, el deseo de alguna manera de hacer justicia, pero eso ya digamos que es de una manera más calmada, como lo vamos sintiendo. Pero la ira es como una explosión, y esa explosión emocional creo, insisto, que sí que se da en todos nosotros cuando vemos pues crímenes, asesinatos, injusticias, qué sé yo, fraudes que están ahora mismo tan actuales, ¿no? Y suceden con tanta frecuencia. Nos entra ese arrebato y
Y ya te digo que yo creo que en cierto modo, bueno, pues no está mal, tampoco voy a aplaudirlo, ¿no? Pero que nos sintamos vivos de esa manera. Yo, por ejemplo, una de las cosas que más terror y más ira me despiertan es las injusticias o el dolor que se le pueda causar a gente indefensa, niños, abuelos, muchas veces animales, ¿no? Y creo que es algo que compartimos como seres humanos ante el dolor de los demás. A gente que incluso no conocemos, nos surge, ¿no?, un volcán interno. Son relatos oscuros, son relatos terroríficos, podríamos decir que góticos, atravesados por citas bíblicas, unas historias marcadas por la religión. No sé, Pilar, si hay algo más terrorífico que la Biblia, que para el escritor Jon Esbo, por ejemplo, es una fuente inagotable de historias de miedo y de terror. No sé si es la religión causa de muchos de nuestros males, ese intento de controlar a la población a través del miedo. Claro. Este es un tema sobre el que he reflexionado mucho porque, fíjate, yo lo vinculo mucho a la tradición oral, todas estas parábolas que nos contaban en el colegio cuando éramos pequeños. Yo fui a un colegio que no era exactamente religioso, pero sí que teníamos clase de religión obligatoria además, y entonces nos contaban muchas parábolas, y a mí que siempre me ha encantado que me contaran historias de todo tipo, desde los cuentos que me contaban cuando era pequeña a esto de las parábolas, lo asumía eso como una especie de historia con cierta moraleja. A partir de ahí, pues esa vinculación con la Biblia, con la literatura bíblica se mantuvo. En cierto momento de mi biografía, que suele suceder casi siempre, ¿no?, adolescencia, primera juventud, te vas apartando, y he vuelto en busca de respuestas de una manera emocional y relacionado también con mi propia biografía a finales de 2019, cuando se murió mi padre. Cuando se murió mi padre de una manera además muy rápida. Para mí mi padre, que estaba totalmente vinculado a la naturaleza, y para mí la naturaleza es esencial de manera vital y también de manera literaria, de repente sentí que necesitaba agarrarme a algo y volví a una búsqueda de espiritualidad, que sé que no son términos sinónimos, pero asocié de alguna forma a la educación que yo había tenido en la infancia, el catolicismo, etc. Pero el catolicismo efectivamente tiene estas dos derivaciones, ¿no? Y en este país las conocemos muy bien. Una primera asociada a lo institucional, que es a lo que yo creo que tú te referías, una imposición, un miedo, un terror al pecado, un terror también al qué dirán, este terror de lo oscuro, estas iglesias, ¿no?, que muchas veces se han llevado al cine, a las películas de terror directamente, y esa imposición muy vinculada también a cierto momento político que vivimos hace un tiempo en este país. Pero yo me voy a un catolicismo, claro, más alejado del Antiguo Testamento, de esta ira, de este Dios de ira del que estamos hablando, más vinculado a la figura de Jesús. Me resulta complicado hablar de esto, pero me interesa una figura de Jesús más relacionada con la libertad, con el amor, con la belleza, con la generosidad. Y un Jesús un poco hippie, por decirlo de alguna manera. He comentado en varias ocasiones que yo creo que la película que más veces he visto en mi vida es Jesucristo Superstar. Me sé la banda sonora de memoria. Y de vez en cuando estoy en casa escribiendo largas horas, digo, me voy a poner un trocito en YouTube. y me alegra y me genera muy, muy buen rollo. Y ese es el Jesús. Y esa es la parte de la religión vinculada a la espiritualidad, que ya digo que no son términos necesariamente que vayan de la mano, que a mí me interesa. Son mujeres que o han estado internadas o están internadas, o si no lo están desterradas, buscando, entre otras cosas, la libertad. ¿Qué es la libertad? La libertad es uno de los temas que trato de manera, subterránea, incluso a veces subacuática, en casi todo lo que escribo. Estas mujeres, puede parecer paradójico, y lo sé, se encierran en casas rodeadas de naturaleza, casi siempre de manera voluntaria, buscando una soledad voluntaria, y la palabra voluntaria aquí es muy importante, ¿no? La soledad voluntaria es la que buscamos, nos retiramos de la sociedad, porque queremos que así suceda, en este caso en busca de libertad, y ahora lo explico un poco mejor, frente a la soledad involuntaria, que es una gran lacra en estos tiempos, sobre todo vinculada a gente de determinada edad, ancianos, pero no solo.
en la que es la sociedad la que aparta al individuo. El individuo no quiere estar aislado, pero la sociedad lo aparta. Entonces, estas mujeres, estas niñas, estas adolescentes, se retiran buscando libertad porque se quieren liberar, se quieren escapar de las imposiciones sociales. Uh-huh. Es decir, esa libertad la encuentran en estas casas aisladas, insisto, porque ahí pueden escribir, dibujar, mirar por la ventana, no tener que estar constantemente disponibles para lo que se nos pueda imponer, como digo, a nivel social. Y esto es algo que las mujeres, no sé, daría para otro debate, pero creo que las mujeres sabemos muy bien de qué hablamos cuando hablamos de estos temas, ¿no? De imposiciones sociales, que muchas veces ciertos listados, ciertas características de cómo tenía que ser la mujer perfecta, se nos ha hecho llegar de manera tradicional e histórica, normalmente formulados por hombres, ¿no? Como ser la esposa perfecta, la madre perfecta, la cocinera perfecta, la hija perfecta. Entonces, escapar de todas esas imposiciones y, bueno, pues todas esas maneras de ser ideales, en principio para una sociedad que no piensa precisamente en lo que nosotras queremos, para escamotearse y bueno, pues escaparse de todo eso, ellas se encierran. Me adelantas las dos preguntas que te iba a hacer a continuación. Si son todas seres humanos hembras, porque la ira está también condicionada por el género, es decir, si la ira es algo tradicionalmente masculino y cuando una mujer expresa su ira, lo que está es chillando, volviéndose una loca, una histérica, tú escribes seres irracionales a los que no les quedaba ni una chispa de cordura en el cuerpo. ¿Es la ira también algo condicionado por el género? Claro, es esa manera de plantear efectivamente, ¿no? La ira legítima, por decirlo de alguna manera, la ira. Antes, fíjate, yo te hablaba de esa sensación de injusticia, ¿no? Yo creo que la ira que se genera en el cuerpo por dentro, que lo notamos, sabemos perfectamente a qué me refiero, esa sensación física, ¿no? Que te levantarías, darías un puñetazo en la mesa y te pondrías a salvar el mundo. Es una ira compartida tanto por hombres como por mujeres, pero es verdad que a nosotras tradicionalmente se nos ha puesto el término de histéricas y a los hombres en cambio de héroes, ¿no? Entonces es una manera también de romper estos clichés y una de las cosas que hago para romper, por supuesto ya en el terreno de la ficción y de los relatos, es cambiar muchas veces el género de ciertos protagonistas históricos tradicionales y por volver a la literatura bíblica, de los primeros, el primer ser que en la Biblia sintió la ira fue Caín, experimentó la ira contra su hermano Abel, precisamente por sentirse ninguneado, se sintió víctima, se sintió abandonado, que es lo que le sucede a muchas de las protagonistas de estos cuentos. Entonces ejerció la ira y luego él sufrió la ira de Dios, ¿no? Esta ira de la que hablábamos antes. Y lo que hago es llevármelos al terreno de las mujeres, Convierto a Caín y Abel en dos hermanas y empezamos y arrancamos la historia bíblica de otra manera. ¿Hasta qué punto estas mujeres son dueñas o pueden ser dueñas de su destino cuando todo estaba escrito y contra lo escrito no hay nada que hacer? Claro, ese determinismo también es algo contra lo que me rebelo, y ellas también se rebelan a su manera. No podemos olvidar que son niñas o están en unas primeras etapas de la adolescencia, entonces están en un proceso vital, biográfico y emocional en el que están aprendiéndolo todo. Según vamos creciendo, quizá también para protegernos, vamos olvidando todo ese extremismo y esa confusión mental y física en la que vivíamos cuando estamos aprendiendo efectivamente a salir de la infancia y enfrentarnos a una primera etapa de madurez, ¿no? Es una época en la que no hay grises, todo es blanco o negro y además muy extremados, ¿no? Entonces ellas están en ese proceso, están experimentando el primer dolor, que es el máximo dolor, luego ya vas relativizándolo todo, vas aprendiendo la máxima traición, que es la primera traición, el primer abandono. Entonces no tienen herramientas realmente para salir de ahí, pero aún así sí que es verdad que luchan, y luchan contra, insisto, ese determinismo. Yo creo en la libertad, como decíamos antes, y creo en la libertad de poder elegir. Y además esto es algo que también aprendimos con los cuentos. Estos cuentos que a mí me entusiasmaban, en los que de repente el personaje principal se encontraba frente a tres caminos, ¿no? Y tenía la decisión, la posibilidad de elegir por cuál tiraba, ¿no? Y a veces se equivocaba y tenía que volver atrás,
cómo aprendíamos con esos cuentos a tomar decisiones y a ver que si te equivocabas siempre había una manera de solucionarlo, ¿no? Y para encontrar esa calma o ese sosiego que decía al principio, es necesario poder tener un terreno propio, la propia tierra, una casa propia. Esto del terreno y de la casa es algo que en mi imaginario siempre está muy presente, siempre. Hay una frase, y sé que me voy un poquito, pero hay una frase que me llamó mucho la atención, que leí hace un tiempo ya. Claro, yo siempre estoy hablando de mujeres que se encierran de manera voluntaria, y leí algo así, también leyendo sobre casas, que es un tema que me interesa mucho, las casas de las escritoras, cómo muchas veces se ha privado de esas casas por temas de herencia, etcétera, que las casas eran los edificios que los hombres construían para encerrar en ellas a sus mujeres. Recuerdo que leí esta frase y me impactó mucho, porque yo pensaba, caramba, yo estoy encerrando también a mis mujeres, a mis protagonistas. ¿Qué hice? En uno de los relatos de las iras, una de las mujeres, una de las protagonistas, que bueno, también habla de su infancia, de algo que hizo cuando era niña, llevada por la ira al ver que otra, no me voy a extender en esto, pero al ver que otra se reía de su padre. Entonces, esa ira de la que hablábamos, ¿no? Ese estado emocional que es como un volcán, en ese momento le hizo actuar con consecuencias muy terribles. Entonces, esa mujer crece y se construye ella su propia casa, pero con sus propias manos. Es decir, es una mujer capaz de poner ladrillo tras ladrillo con su cemento, y es una mujer que ha aprendido, ¿eh? Y esto es algo que a mí me atrapa también mucho, cómo construimos la casa no solo a nivel emocional, sino también a nivel físico. Yo, y esto es un dato absolutamente autobiográfico que no sé si interesa mucho, pero en un momento de mi vida me hice autopromotora. Es decir, no me hice mi casa con mis ladrillos porque no sé, ojalá, aunque mi padre sí que sabía hacerlo, pero es de estas cosas que no me enseñó y que yo no aprendí, se lo enseñó a mi hermano. Vaya. Sí. De esto podemos extraer también muchas conclusiones, claro. Pero me hice autopromotora y yo diseñé los planos con ayuda, obviamente, y es algo que me atrae mucho, ¿no? Entonces, lo del terreno, una pequeña parcela, todo esto del nivel puramente físico nos lo podemos llevar al emocional también, ¿no? De construirte tu propio refugio emocional. Libre de vivir. Toda la entrevista en nuestra página web y en Ser Podcast. Hasta que me muera. Laila Ripoll y Natalia Huarte, bienvenidas a La Hora Extra. Gracias. ¿Cómo estáis? Gracias. Laila adapta y dirige Natacha, novela, la primera novela de Luisa Carnés, protagonizada por Natalia Huarte, que interpreta al personaje de Natacha en una obra que es muy coral, con un elenco más amplio. Una escritora olvidada durante muchos años, que murió en el exilio, reivindicada y recordada más recientemente. Os quiero hacer a las dos, en primer lugar, la primera pregunta similar. Tú ya habías adaptado Tea Rooms, sí, Laila, sí, con mucho éxito además. ¿Qué tiene el universo de Luisa Carnés que te gusta? ¿Por qué ahora Natacha? Bueno, cuando yo leí Tea Rooms porque fue un regalo de cumpleaños, la novela, y dije, madre mía, aquí hay un texto teatral. Con Natacha no me ha pasado lo mismo. Con Natacha ha sido, Dios mío, qué difícil es de adaptar esto. Esto ha sido una idea de Eduardo Vasco, después del fenómeno que fue Tea Rooms, porque realmente fue un fenómeno, fue una cosa que se hizo para la sala pequeña del Fernán Gómez con idea de estar un mes, y hubo que reponer, hubo que sacarlo de gira, se agotaron las localidades, nada más estrenar, fue una cosa francamente curiosa, la gente tenía muchas ganas de Luisa Carnés. Pues Eduardo pensó que era una buena idea el recuperar esta primera novela, que es muy, muy distinta a Tea Rooms formalmente, y sobre todo formalmente, porque de contenido ya están todos los mimbres, todo lo que luego vendría a ser Tea Rooms. Como primera novela de una muchacha de 20 y pocos años, autodidacta, pues tiene mucha cosa. Ella quiso contar todo
todas sus lecturas, todas sus ideas. Entonces, claro, la adaptación ha sido complicadilla. Y ellos, bueno, pasan por unos vaivenes emocionales y de espacio-tiempo que a veces los veo, digo, pobrecitos, que vapuleo, ¿no? que tienen, sobre todo Natalia, tiene un viajazo. ¿Y cuál ha sido precisamente tu viaje? ¿Cuál era tu acercamiento a Luisa Carnés? Es la misma pregunta que le hacía a Carolina Ayuste hace un mes. ¿Cuál era su acercamiento a Carmen Martín Gaite? Generaciones más jóvenes que a lo mejor les suena, ¿no?, Luisa Carnés, pero quizá nunca la habían leído. ¿Qué has descubierto? ¿Cómo has conectado con la escritora? Pues es que tengo que ser muy honesta porque no la conocía, o sea, y creo que es bonito también sacar a la luz eso, ¿no? Que no la conocíamos. Y yo conocía el trabajo de Laila con Tea Rooms y sí que es verdad que de repente ves a una autora que creo que tiene una complejidad y a la vez una frescura muy fuerte y una inocencia, podría decir también, ¿no? Sí. O sea, hay una... No sé, creo que tiene muchísima luz, pero se atreve también a meterse en sitios muy, muy oscuros. Y claro, cuando me propone Laila que me lea la novela de Natacha y veo que esta novela la escribió con 24 años y de repente, efectivamente, ¿no? Y es autodidacta y empiezo a meterme ahí y digo... Pero esto, o sea, veo una madurez que me puse yo a pensar, yo con 24 años, ¿dónde estaba? Porque aquí no, o sea, esto yo no lo sabía hacer, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, creo que es muy importante y me parece una buena apuesta de Eduardo Vasco, efectivamente, que se vuelva como a revisar porque vemos el interés de la gente en ver algo de esta autora y creo que así cada vez la iremos conociendo más, que creo que es una de las autoras más importantes que tenemos. Natacha es una chica joven que trabaja en una fábrica de sombreros. Estamos en los años 30, son mujeres obreras que tienen miedo, entre otras cosas, a ponerse malas, a enfermar y tener que comunicarlo porque pueden ser despedidas y son despedidas de hecho. No sé cómo conecta esta generación de mujeres obreras de hace casi un siglo con los trabajadores y trabajadoras de 2025, muchos que también tienen miedo a enfermar porque no tienen esa seguridad laboral. Pero vamos, no solo es enfermar, también Natacha habla del acoso, habla de acoso laboral, habla de acoso sexual. Sí. Habla de muchísimas cosas que nos resuenan ahora mismo y dices, madre mía, qué poco hemos avanzado en determinadas cosas, en otras afortunadamente mucho. Sí, asusta un poco, ¿no? Sí. O sea, es verdad que hay veces que dices, madre mía, lo estoy leyendo, parecería que lo ha escrito alguien hoy y no. Es el siglo pasado, ¿no? Justamente. Entonces, es verdad que sí que yo igual noto un poco de diferencia en que este carácter que tiene el personaje, que lo hemos hablado un poco, que puede ser una persona que incluso tenga un cierta tendencia depresiva, de que no está sabiendo leer bien las circunstancias que tiene, yo ahí sí que noto que se ha hablado más y que hoy en día a esta chica igual se le entendía un poco más lo que le estaba pasando. Seríamos más capaces de entender que en un contexto tan opresor, en un contexto donde hay acoso, donde hay abuso, donde no te puedes enfermar, estar triste tiene un sentido. O sea, de esto lo podemos empezar a nombrar. Yo es lo que noto y me parece súper interesante, además, atrevernos a contarlo como pasaba en los años 30, que realmente no se entendía bien qué le pasaba a Natacha. Eso me parece importante, atrevernos a meternos ahí. Eso yo sí que noto que ha habido cierto avance, pero la verdad que hay muchos de los temas que se tratan en la función que yo alucino de la actualidad que tienen. El acoso es otro de los temas, enseguida os pregunto por él, pero volviendo otra vez o terminando con lo de la clase social, no sé si es muy difícil huir de esa precariedad, como estamos viendo en El Español también con Historia de una escalera, de Buero Vallejo, si al final la historia se repite, el que nace pobre es muy difícil salir de esa pobreza y acaba pues siendo una historia cíclica. Bueno, una cosa que hay diferente ahora mismo respecto a Natacha es que Natacha no pudo estudiar, porque estudiar costaba. Ahora, afortunadamente, hay una escuela pública y esperemos que por mucho tiempo y esperemos que de calidad, y eso yo creo que es una gran diferencia, ¿no? De todas maneras, es una cosa bastante demoledora ver cómo Natacha se escribe en un momento en el que Luisa Carnés estaba trabajando en un periódico porque podía, porque fue un momento en que las mujeres empezaron a incorporar al mercado laboral, adquirieron derecho al voto y luego llegó el 36 y sobre todo el 39 y la involución, o sea, es que volvieron al siglo XIX directamente. Entonces, que esa es la historia de la generación de mis abuelas. Mis abuelas, bueno, pues parecía que iban adquiriendo derechos de ciudadanía hasta que llegó la guerra y se acabó. Y volvieron a la cocina con la pata quebrada. Y eso de alguna manera es lo que hemos heredado. Y eso también es una cosa que es interesante de ver en Natacha. Natacha tiene ese sentimiento, ¿no? de poder ser otra cosa, de por qué
¿por qué no he podido estudiar? ¿Por qué tengo que estar destinada a esta vida triste, oscura, en la que la única salida que tengo es de alguna manera prostituirme? No tengo otra. Si quiero dejar de pasar hambre, frío, necesidades y acabar, bueno, pues sin una jubilación, sin nada, abandonada en una esquina. Y bueno, eso parecía que iba... Eso es una cosa que nos cuenta la función, que para mí es capital. Claro, y luego está lo del acoso, como decíais, que para poder sobrevivir una tiene que prostituirse, entre comillas. Sí. Nos decía María Garralón, que no sé si andáis por ahí también, que claro, era normal ella cuando era joven que un director o un productor de repente te tocara un pecho sin querer queriendo o te diera un cachetazo en el culo, y que eran cosas normalizadas. Sí, que es lo que y en también... la escuela había profesores que te ponían la mano en el muslo y esas cosas, ¿no? En la rezada, y era absolutamente, estaba normalizado. Sin embargo, aunque han pasado los años, ha habido un Me Too y ha habido un avance, sigue habiendo denuncias, sigue habiendo todavía un abuso de poder por parte de los hombres, ¿no? Y en el caso de las actrices, de las cantantes en la música o en el arte, sigue sucediendo esto. ¿Cuál es la realidad hoy? Pues yo es que como no soy actriz. No, bueno. Pero lo habrás visto también, ¿no? Sí, hombre, claro Sí, que lo he visto. Claro, estamos en esto, ¿no? O sea, creo que... Bueno, que tenemos una responsabilidad y que tenemos que asumir también, pues que también da susto, y que creo que eso, por ejemplo, en la función está bien contado, porque de repente es importante traerlo en la mesa también, que puede haber miedo, que puede haber sensación de no poder contarlo por lo que pueda pasar. Entonces, bueno, creo que están ocurriendo lugares donde se puede hablar cada vez con mayor libertad y con muchísima más sensación de que te van a escuchar y de que vas a poder, bueno, pues eso, sentirte arropada y sentirte acompañada. Y eso creo que es el gran avance donde estamos ahora mismo, ¿no? Sobre todo dejar de normalizar situaciones, cosas que antes eran absolutamente normales, y bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Que se te echa encima, que no sé qué, que no te metas en el ascensor con este profesor porque te magre, que era normal, ahora no es normal. Ahora ya no es normal. Entonces yo creo que eso es un grandísimo avance. Dejar de normalizar situaciones que no tenían por qué ser normales ni son normales. Natacha es una amargada, antipática, de pocas palabras, una mujer arisca, según la define Gabriel al comienzo de la obra. Los hombres siempre escribiendo y describiendo a las mujeres. Esto seguramente que además es intencionado. ¿Cómo es Natacha realmente? Y estamos reescribiendo la historia de las mujeres, que ha sido siempre dictada por el hombre. Creo que mira qué descripción hacen, ¿no? De una persona que creo que es extremadamente sensible, inteligente, muy además, inteligente, que entiende muy bien las injusticias, ¿no? Y que no quiere conformarse, no entiende la resignación, que efectivamente no quiere ser esa mujer que se case, que tenga hijos, que se abandone. O sea, ella sueña con otro tipo de cosas, y ese carácter no se entiende. Entonces se mete hacia adentro. Es como si tuviese una especie de coraza, y eso se describe como arisca, como borde, ¿no? Que lo hemos hablado muchas veces. Qué miedo hay a presentar en la ficción, en el teatro, a una mujer con carácter. O sea, hay algo que yo noto últimamente que se dice mucho: no tengas miedo a caer mal, ¿no? Cuando sí, es que pasa un montón, y digo, ¿a los hombres se les dice esto? Porque yo he visto un montón de hombres retratados, de jefazos en series, ¿no? Que claramente no muestran su empatía, que no sabes nada de su pasado, y yo no sé si nunca he escuchado caerá mal, bien, y en cambio nosotras, a nada que te pongas un poco segura, es como, pero tranquila, ve por ahí, no tengas miedo de caer mal, y dices, pero no, o sea, como que hay algo, y aquí cae mal. Es una persona que tiene las cosas claras, que no tiene herramientas, evidentemente, pero de repente la presentan como una persona terrible. Y digo, pero si tiene un montón de aristas, ¿no? Esta persona, si la miraseis un poquito más, veríais que es una persona que lo único que necesita es que alguien la vea. Hoy me he levantado y he elegido violencia. Voy a regalarte un curso avanzado de perra. Quiero enseñarte lo que espera todo el mundo de ti. Ir al contrario para hacerles un poquito sufrir. Hoy hacen cola todos tus enemigos para verte reír. Toda la entrevista en nuestra web y en nuestras plataformas de audio. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cada día en el
vas a ser tan feliz, nada va a dolerte, nadie te va a destruir.